Mi esposo le contó a su mamá en coreano que había dejado embarazada a mi mejor amiga, sin saber que yo entendía perfectamente todo lo que decían. Es que crecí en Koreatown, en Los Ángeles, rodeada de vecinos coreanos, y hasta mi niñera lo era. Así que para los 12 años ya hablaba el idioma mejor que algunos nativos. Pero cuando me casé con Mason, hace 3 años, nunca salió la conversación. No era ningún secreto. Simplemente nunca se dio la oportunidad de mencionarlo. Y con el tiempo, sentí que ya ni hacía falta. En la primera cena con sus papás, su mamá hizo un comentario en coreano sobre mi comida tan americana. Yo solo sonreí y le pasé el arroz, y ella pareció quedarse tranquila. Mason trabajaba en tecnología, tenía un buen sueldo, pero también horarios larguísimos y siempre andaba ocupado. Así que mi mejor amiga, Lauren, empezó a venir más seguido cuando él se quedaba tarde en la oficina. Traía vino, veíamos pelis y nos sentábamos en el sillón a platicar de mil cosas. Éramos amigas desde la prepa. Ella estuvo conmigo el día de mi boda y jamás dudé de su lealtad. Todo se vino abajo en Acción de Gracias. Los papás de Mason vinieron desde Chicago, así que la casa estaba llena y con mucho ruido. Yo estaba en la cocina lavando los trastes, cuando escuché que su mamá bajó la voz y le preguntó en coreano, ¿cuándo se lo vas a decir? Yo seguí enjuagando los platos como si nada. Mason contestó, después de las fiestas, Lauren tiene 12 semanas. Por un momento pensé que había escuchado mal, que el ruido del agua me había confundido, pero luego su mamá dijo, esto es un desastre. Ella parece una buena chica. Y Mason respondió, lo es, por eso tengo que hacerlo con cuidado. No quiero que se vaya llevándose todo. Se me resbaló el vaso por el jabón y se rompió en el fregadero, o al menos eso dije, aunque en realidad me temblaban las manos, aunque la cara ni lo mostraba. Terminé los trastes, me sequé las manos y saqué el postre como si nada hubiera pasado. Esa noche, cuando todos ya estaban dormidos, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y abrí una cuenta de correo nueva. No lloré, no reclamé nada, solo empecé a prepararme. Durante las siguientes 6 semanas, fui la esposa perfecta que él siempre quiso. Le cocinaba sus comidas favoritas, le preguntaba por sus proyectos, lo escuchaba hablar del trabajo y hasta le daba su beso de despedida cada mañana como siempre. Invitaba a Lauren a desayunar, la ayudaba a buscar ropa de maternidad y hasta le organicé un baby shower en mi sala, con todo en azul clarito y un pastel de 3 pisos que ella misma me pidió por mensaje de voz. De verdad eres la mejor amiga que tengo, me dijo. No sé qué haría sin ti. Guardé ese audio, no porque pensara usarlo, sino porque a veces necesitaba escucharlo para recordar quién era la persona que estuvo sentada frente a mí durante todo ese tiempo. Guardé cada mensaje entre ellos, cada recibo, cada vez que él decía que iba a trabajar hasta tarde y su coche estaba afuera del edificio de Lauren. Incluso contraté a una investigadora privada, Nicole, tranquila y eficiente, que nunca hacía preguntas de más. 2 semanas después, me citó en una cafetería del centro y ahí mismo me entregó un sobre lleno de pruebas, fotos con fecha y hora, reservaciones de hotel desde hacía 8 meses, el coche de Mason afuera del departamento de Lauren a las 11 de la noche un martes y saliendo a las 7 de la mañana con la misma chamarra del día anterior. Le pagué a Nicole en efectivo y antes de que me fuera, me preguntó en voz bajita, ¿estás bien? Sí, le contesté, y era verdad. Los 2 días después de Acción de Gracias me dejaron vacía por dentro. Lloré en silencio en la regadera. Me quedé viendo el techo a las 3 de la mañana mientras él dormía a mi lado, respirando como si nada pasara. Pero después, algo se acomodó dentro de mí. No me sentía más fuerte, me sentía enfocada. En las noches, me acostaba junto a él y contaba su respiración. 1, 2, 3. Él dormía tranquilo, sin tener idea de nada. No sabía que mientras él descansaba, yo acomodaba cada cosa por fecha. Ya había hablado con una abogada y guardado su número con otro nombre en mi celular, ni que había abierto una cuenta bancaria en una sucursal que quedaba lejos de nuestro departamento, donde él nunca iba a ir. Planeaba todo mientras le preparaba el desayuno, le planchaba las camisas o amarraba los listones de los regalitos para el baby shower de Lauren. Lauren empezó a descuidarse, y una tarde, sentada en mi sillón y acariciando su panza, me dijo que el papá quería estar, pero primero tenía que resolver su situación. Eso suena responsable, le dije. Parece un buen hombre. Ella volteó a ver la foto de mi boda en la repisa. De verdad lo es, murmuró. Yo solo sonreí y le serví más té. La semana antes de Navidad, decidí que era el momento. Organicé una cena en un restaurante italiano en el centro, invitando a todos, mis papás, sus papás, Lauren y Mason, a cada uno dándoles una razón diferente. A mis papás les dije que quería celebrar antes, a sus papás que tenía una sorpresa para su hijo. A Lauren le escribí, de verdad te necesito esta noche, por favor ven. Y a Mason le dije que era para festejar nuestro aniversario adelantado. Nadie preguntó nada. Llegué a las 6:15, aunque la reservación era a las 7, porque necesitaba tiempo para acomodar todo. Hablé con el anfitrión para cambiar un poco los asientos y quedar viendo hacia la entrada. El restaurante se llamaba Bellucci's.
Mason me había llevado ahí en nuestro primer aniversario, y recuerdo que me pidió cerrar los ojos antes de darme un collar. En ese entonces yo pensaba que me había casado con un hombre atento y estable, pero ahora tenía documentos legales en la bolsa. Nicole me había escrito a las 5. Todo está organizado. Llámame si necesitas algo. Le respondí con un simple gracias y guardé el celular. Ya no estaba nerviosa, ni me temblaban las manos. Lo peor ya había pasado, como cuando estuve en la cocina. Mis papás llegaron primero a las 6:50. Mi mamá entró con el abrigo que le regalé el año pasado, y mi papá traía paraguas aunque ni llovía. ¿Qué celebramos?, preguntó ella al sentarse. Estar juntos, le contesté. 7 minutos después llegaron los papás de Mason. La señora Hans escaneó el lugar antes de sonreír, y el señor Hans se mantuvo a su lado. Cuando le serví agua, me miró directo y yo le sostuve la mirada, hasta que ella fue la primera en bajar los ojos. Lauren llegó a las 7:05 con su vestido verde oscuro que ya no dejaba dudas de su embarazo y los aretes dorados que yo misma le regalé en su cumpleaños. Brillaron cuando me abrazó. ¿Cómo estás?, me susurró. Bien, le contesté. Siéntate junto a mí. El rostro de la señora Hans se endureció por un momento, pero Lauren ni lo notó. Mason fue el último en llegar, como siempre, a las 7:12, acomodándose la chaqueta con esa manía que tenía cada vez que llegaba tarde. Me buscó con la mirada del otro lado del salón y me sonrió. Antes, esa sonrisa me tranquilizaba. Saludó a todos y tomó asiento a mi izquierda. El tráfico estaba espantoso, comentó, mientras ponía su mano sobre la mía, ahí en la mesa. No la aparté. El mesero apareció para tomar la orden. Todos platicaban de cosas sin importancia mientras esperábamos. El frío de diciembre, planes de Navidad, mi papá contando cómo al vecino se le cayó el árbol en la banqueta, y todos soltando la carcajada. Mason se veía relajado, recargado en su silla, platicando sobre una actualización que su equipo había sacado esa semana. No tenía ni la menor idea. 3 semanas sin sospechar nada, porque yo no le di razón para hacerlo. Lauren me tocó el brazo. Hoy andas muy callada, dijo. ¿Todo bien? Solo estoy pensando cómo empezar, contesté. ¿Empezar qué? Hay algo que quiero contarles, dije, lo suficientemente fuerte para que todos me oyeran. Mejor esperamos a que llegue la comida. Mi mamá me miraba intrigada. Mason alzó una ceja y la señora Hans se quedó a la mitad de una frase. En eso llegaron los platos. El mesero se fue y yo levanté mi copa de vino. Quiero proponer un brindis, anuncié. Todos alzaron sus copas. Lauren con su agua mineral. Por las cosas que se aprenden cuando uno deja de fingir que no las sabe. Se hizo un silencio breve. Salud, dijo mi mamá muy suave, y mi papá la siguió. Los demás hicieron lo mismo. Mason tomó de su copa sin dejar de mirarme. Lauren, no. Dejé la mía sobre la mesa, abrí el bolso y saqué 6 sobres idénticos. Los fui poniendo frente a cada uno. Primero mis papás, luego los suyos, después Mason y al final Lauren. Todavía no lo van a entender, dije tranquila. Déjenme explicar primero. Miré a todos. El ruido del restaurante se fue difuminando. Platos, música, conversaciones ajenas, todo como si ya no existiera. Crecí en Koreatown, empecé. Mi niñera era coreana y aprendí el idioma desde niña. Para los 12 ya lo hablaba perfecto. La señora Han apretó la servilleta con los dedos. Cuando me casé con Mason, nunca lo mencioné. No me pareció importante. Hice una pausa. En acción de gracias, mientras lavaba los trastes en la cocina, escuché una conversación en coreano. Miré a la señora Han. Usted le preguntó cuándo iba a decírmelo. Él contestó que después de las fiestas, que Lauren tenía 12 semanas de embarazo. Nadie se movió. El ambiente cambió de golpe. También comentó que yo le parecía una buena muchacha. Seguí. Y que por eso había que manejar la situación con cuidado. Que no quería que me fuera y me llevara todo. Mi papá dejó el tenedor sobre la mesa. Despacio. Mi mamá tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Mason seguía con la mano sobre la mesa, sin tocar el sobre, y Lauren ya estaba pálida. Pasé las últimas 6 semanas juntando pruebas, dije. Lo que tienen ahí son copias, fotos, registros de hoteles, mensajes, fechas. Volté a ver a Mason, y los papeles legales que ya presenté. Por fin habló. Olivia, espera. Solté, firme. Déjenlos leer. Mi papá abrió su sobre primero. Revisó todo con esa seriedad que siempre tiene para lo importante. En cuanto le cambió la cara, supe que ya había entendido. No dijo nada, solo miró a Mason. Mi mamá tardó más. Leyó cada hoja y al llegar a las fotos, cerró el sobre despacio. El señor Han abrió el suyo después, leyó la primera página y se la pasó a su esposa sin decir palabra. Ella leyó en silencio, con la mandíbula apretada. Lauren fue la última. Sacó las hojas una por una, vio los mensajes, confirmaciones de hoteles en 3 lugares, una foto de Mason entrando a su edificio a las 11:18 p.m., otra saliendo en la mañana. Dejó los papeles sobre la mesa. Olivia, intentó decir. Todavía no, la frené. Mason seguía sin abrir el suyo. Ábrelo, le pedí en voz baja. Me mantuvo la mirada un buen rato y al final lo abrió, sin revisar todo. No le hacía falta. El silencio se apoderó de la mesa. Metí la demanda hace 3 semanas. Solté. Ayer te notificaron por medio de tu abogado. El proceso ya empezó. Mi mamá volteó a Mason. ¿Es verdad?, le preguntó bajito. No respondió de inmediato. Ese silencio pesó más que cualquier palabra. ¿Es verdad?, repitió su papá, esta vez en tono más firme. Sí,
soltó Mason por fin, mirando la mesa. Mi papá empujó el plato, como queriendo apartar la comida. La señora Han habló entonces en un inglés muy medido. I never thought it would happen like this. Usted ya lo sabía, le dije. No lo negó. A Lauren le temblaba la voz cuando habló. No sabía que entendías coreano. Esa no es la pregunta, le contesté. Tragó saliva. ¿Cuándo pensabas decirme que el papá de tu bebé era mi esposo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sé, susurró. Ese es el problema, le dije. Mason lo intentó otra vez. Esto no debería pasar aquí. Podemos hablarlo en privado. Ya lo hablaron en privado, respondí. 8 meses lo tuvieron en privado. Se recargó en la silla y se pasó la mano por el cabello. Ese gesto que le conozco tan bien cuando se siente acorralado. Mi papá me miró, no a él. ¿Qué necesitas de nosotros esta noche?, me preguntó. Era la pregunta correcta. Necesito que todos sepan la verdad, contesté. No quiero que después anden contando otra versión, asintió. Saqué un último documento doblado de mi bolso y lo puse frente a Mason. Tienes hasta el viernes para que tu abogado responda. Sus ojos se entrecerraron. ¿Entonces ya está todo decidido? Sí, respondí. Desde hace 3 semanas. ¿Sin hablar conmigo? Tuviste 8 meses para hablarlo, contesté. No me respondió. El señor Han soltó un sonido bajo, casi un suspiro de resignación. Me puse de pie. La cuenta ya está cubierta, avisé tranquila. Lo dejé listo antes de que llegaran. Mi mamá se levantó de inmediato y mi papá la siguió. Caminamos despacio hacia la salida. Justo antes de llegar a la puerta, Mason me gritó desde atrás. ¿Eso es todo? ¿Así nomás te vas? Me detuve pero no volteé. Me voy, dije. La diferencia es que me voy cuando yo decido. Salí. El aire frío de diciembre me pegó en la cara. Mi mamá me tomó del brazo y mi papá se puso del otro lado. Nadie dijo nada por media cuadra, hasta que mi mamá preguntó en voz bajita. ¿Dónde te vas a quedar? Con ustedes, si está bien, le respondí. Tu cuarto está igualito, me contestó. Y por primera vez desde Acción de Gracias, las manos dejaron de temblarme. Me quedé 4 días en casa de mis papás. Mi cuarto seguía oliendo igual. Ropa limpia y madera vieja. La cama era más chica que la que tuve con Mason durante 3 años, pero dormí mejor que en mucho tiempo. No tuve que ponerme a contar respiraciones, ni me quedé viendo el techo. El primer día hablé lo mínimo. Mi mamá no me presionó. Solo llegó con café y me preguntó si quería desayunar. Le dije que sí y cocinó, pero sin llenar el ambiente de preguntas incómodas. Mi papá llegó a las 6. Cenamos como cualquier noche entre semana y platicaron sobre una serie nueva que él estaba viendo y sobre el vecino que estaba pintando su casa de un azul horrible. Cosas normales. Nadie mencionó a Mason. Al segundo día, Mason me llamó. Dejé que sonara. Después me mandó un mensaje. Tenemos que hablar. Solo le respondí con el número de mi abogada, Rebeca Morales. Nada más. 10 minutos después, otro mensaje. ¿En serio quieres manejarlo así? No contesté. Más tarde, Lauren marcó y tampoco respondí. Dejó un mensaje. Sé que no me debes nada, pero necesito explicarte. Lo escuché una vez y lo borré. No es que no tuviera nada que decir. Simplemente todo lo importante ya lo había dicho en el restaurante. Cualquier cosa extra solo les servía a ellos, porque necesitaban justificar lo que hicieron. Yo ya no necesitaba escuchar. El jueves fui a la oficina de Rebeca. Debe tener poco más de 50. Mirada firme, cabello corto y oscuro, 0 movimientos de más. Una amiga de la universidad me la había recomendado hace 2 años, por si algún día necesitaba a alguien que no se dejara intimidar. Y sí, no se dejaba. Apenas me senté, me avisó que Mason ya había contratado un abogado, Daniel Cho, competente, según ella. ¿Qué está pidiendo? Quiere renegociar el departamento. Dice que él puso el enganche. Yo pagué la renta casi 3 años, mientras él ahorraba para un negocio que nunca hizo. Rebeca preguntó si tenía eso comprobado. Le dije que sí. Lo anotó y dijo que eso nos daba ventaja. ¿Cuánto va a tardar esto?, pregunté. Si él coopera, 6 semanas. Si no, puede alargarse. ¿Va a pelear? Rebeca se recargó en la silla y me dijo que los hombres en esa posición suelen ceder rápido o ponerse tercos porque odian perder el control. Por lo que le conté, Mason era del segundo tipo. Necesitaba sentir que tenía el control de todo, y cuando no, se perdía. Salí de ahí con una lista de papeles por juntar y un calendario tentativo. En vez de ir directo a la casa, caminé a una cafetería y me senté junto a la ventana con un café que casi ni probé. Pensé en Mason reuniéndose con su abogado, buscando una versión donde no quedara tan mal, seguro llamando a su mamá para pedirle consejo, y en Lauren, probablemente esperando saber si tendría un lugar en su vida. No sentía coraje, sentía algo más parecido a alivio. El viernes en la mañana, mi mamá entró a mi cuarto con 2 cafés y se sentó en la cama. ¿Cómo te fue con la abogada? Bien, le respondí. Vamos avanzando. Dudó antes de preguntar por Lauren. Era la primera vez que alguien decía su nombre desde la cena. No tengo nada que decirle, contesté. Ella solo asintió y me dijo que entendía, pero que le preocupaba cómo estaba yo con esa parte, porque Lauren era mi amiga. Eso era más difícil de definir. Mason me había traicionado como esposo y eso tenía un nombre, un proceso legal, pasos claros. Pero Lauren me traicionó de otra forma. Sentada en mi sala tomando té, dejándome organizarle su baby shower, viendo mi foto de bodas mientras me decía que el papá de su hijo era un buen hombre. Eso no tiene papeles.
Le dije a mi mamá que no estaba intentando procesarlo todavía, que no me iba a forzar. Asintió y me dijo que tampoco tenía que resolverse esa semana. Esa tarde recibí un mensaje de la señora Han. Nada dramático ni a la defensiva. Solo, lo que pasó estuvo mal. No te voy a pedir que lo entiendas. Solo quería que supieras que lo reconozco. Lo leí un par de veces. No respondí, pero tampoco lo borré. Esa noche fui por primera vez al departamento. Rebecca había arreglado una ventana de 2 horas para que Mason no estuviera. Entré con mi llave, fui directo al cuarto y me dediqué a recolectar lo que había apuntado días antes. Mi ropa, papeles personales, los libros que eran míos, 2 cuadros que compré cuando tenía 20 y tantos y la cafetera que me dio mi abuela. Nada más. Todo lo demás se arreglaría después. Me tomó como 50 minutos. Antes de irme, me detuve en la sala. La foto de la boda seguía en la repisa, la misma que Lauren había visto semanas antes. No la tomé, no porque no importara, sino porque ya no era mía. Cerré la puerta y guardé la llave en mi bolsa. No estaba lista para dejarla sobre la mesa todavía. El martes siguiente encontré mi nuevo depa, una recámara, 3er piso sin elevador, a 8 cuadras del trabajo nuevo y a 20 minutos en tren de la casa de mis papás. Chiquito, accesible mío. Firmé ese mismo semana. Lo del trabajo fue lo primero. Durante esas 6 semanas, actualicé mi CV, contacté gente de antes y apliqué a puestos que Mason ni sabía que existían. Yo estudié diseño antes de casarme y en algún momento empecé a trabajar desde casa porque era más cómodo. Cómodo para él. En la entrevista me preguntaron por qué me alejé del área y solo dije, estoy lista para volver. Me llamaron 4 días después. Empecé un lunes. El primer mes fue un desmadre práctico. Sistemas nuevos, clientes nuevos, todo nuevo, pero al menos era el tipo de problema que se resuelve con atención, no con aguantar emocionalmente. Mi jefa, Carla Bennett, era directa y estructurada. Nada de palabras de más. Le agradecí eso. La semana que firmé el contrato, Rebecca me marcó. Aceptó los términos principales. El departamento será tuyo. ¿Y la cuenta? Ya movió dinero, no lo suficiente para cambiar las cosas, pero quedó registrado. Obvio lo hizo. ¿Cómo te sientes? Fue la primera vez que me preguntó eso. Lista para que esto se acabe, le dije. Esa noche fui a comprar cosas para mi depa, caminando por la tienda sin prisa, eligiendo lo que yo quería sin pensar en nadie más. Sábanas del color que a Mason le hubiera parecido poco práctico, una alfombra, 2 plantas que quién sabe si sobrevivían. Esa primera noche me senté en el piso porque todavía no tenía sillón, con la espalda contra la pared, viendo todo alrededor. No fue nada dramático, solo tranquilidad. Y por primera vez en meses, la calma no era algo que tuviera que soportar, sino un espacio nuevo. El sillón llegó 2 semanas después, y no lo elegí sola. Conocí a alguien en un curso de diseño en línea que tomé justo durante esas 6 semanas de planeación silenciosa. Se llama Vanessa Cole, es diseñadora gráfica y tiene 35 años. Vive sola desde los 28 y siempre lo menciona como si fuera algo que eligió con toda convicción. Nos conocimos tomando un café. Yo le conté lo esencial. Me divorcié. Estoy empezando de cero. Me mudé a un departamento nuevo. No me miró con lástima ni como si estuviera rota. Solo asintió y me dijo, reconstruir incomoda, pero eso no significa que esté mal. Me acompañó a escoger un sillón. Discutimos sobre las telas como 1 hora. Me caché varias veces pensando, a Mason no le gustaría este color, pero luego corregí. Ya no importaba lo que pensara Mason. Elegí uno azul marino oscuro. Tenía buena estructura, pero no era duro. Nosotras lo armamos y a la primera quedó chueco, así que lo arreglamos. Pedimos pizza y nos sentamos en el sillón, comiendo directo de la caja. ¿Cómo te sientes?, preguntó Vanessa. Como si fuera mío, le dije. Lo es, respondió. Los papeles del divorcio quedaron listos en 5 semanas y media, mucho más rápido de lo que imaginaba. Un martes en la tarde, Rebecca me llamó. Él ya firmó todo. Ya no hay más trabas. ¿Y cómo lo tomó?, pregunté. Al final, más tranquilo. Creo que entendió que ya no había nada que discutir. Le di las gracias y colgué. No lloré ni lo festejé. Solo sentí como cuando terminas de limpiar un cuarto que estuvo saturado de cosas por años. No era felicidad, era orden. El trabajo empezó a exigirme más, y Carla me encargó mi primer proyecto independiente en mayo. Remodelar unas oficinas medianas en el centro, con 3 meses de plazo y un equipo de 4 personas a mi cargo. La primera semana fue pesada, y cometí algunos errores pequeños que Carla corrigió sin decir nada más. Para la tercera semana, el cliente aprobó todo nuestro diseño inicial sin pedir cambios. Un viernes por la tarde, Carla fue a mi escritorio y me dijo, el cliente preguntó quién está a cargo de su proyecto. ¿Eso es malo?, pregunté. No. Dijeron que contestas más rápido que cualquier persona con la que hayan trabajado. Fue un cumplido simple, pero me hizo sentir bien. Los viernes empecé a cenar en casa de mis papás, ya no porque necesitara apoyo, sino porque quería. Mi papá siempre cocinaba de más y mi mamá preguntaba por mi trabajo con verdadero interés. Esas noches no había que analizar nada, todo era estable. Una noche,
Después de cenar, me senté en la esquina del sillón que de adolescente decía que era mío, y pensé en el Día de Acción de Gracias, el fregadero, el agua corriendo, la señora Han hablando en coreano, y Mason diciendo que tenía que manejarlo con cuidado para que yo no me quedara con todo. 30 segundos. Esa conversación duró apenas eso, pero me cambió la vida. Todo porque entendía un idioma que él daba por hecho que yo no hablaba. Aprendí coreano porque mi niñera, la señora Kim, creía que los niños debían ser bilingües. Me empezó a enseñar cuando tenía 8 años y para los 12 ya podía conversar sin problema. Por años fue solo una habilidad olvidada al fondo de mi vida, hasta que dejó de serlo. A principios de primavera, Vanessa me reenvió un mensaje de una conocida, una mujer preguntando si yo sabía que a Mason lo habían despedido. No contesté de inmediato, pero esa noche busqué su perfil y ya lo tenía actualizado con un explorando nuevas oportunidades después de una transición. Sabía lo que eso quería decir. Un proyecto importante que él lideraba se vino abajo. Un cliente canceló el contrato y su nombre salía como jefe de equipo en una nota que encontré. Cerré la página. No sentí que hubiera ganado nada, tal vez solo una pequeña confirmación. Mason siempre funcionaba bien cuando todo estaba en calma, pero cuando algo se complicaba bajo presión, buscaba cómo deslindarse. Yo había sido parte de eso más tiempo del que creía. Loren me buscó 2 veces en enero. Nunca le respondí, y para marzo dejó de escribirme. Por otros lados, supe que Mason no se había ido a vivir con ella. Seguían en contacto por el embarazo, pero cada quien estaba por su lado. Ella tuvo que dejar su departamento y mudarse a uno más chico. Cuando mi mamá me lo contó, cuidando cómo reaccionaba, me di cuenta que me sentía neutral, ni feliz ni triste, solo consciente. Una tarde de abril, recibí un correo de una tal Elena Brooks, asunto: no me conoces, pero creo que compartimos un pasado. Decía que había salido con Mason 2 años antes de que él me conociera, que le costó animarse a contactarme, que no quería pleitos ni alianzas, solo avisarme que lo que pasó conmigo no empezó conmigo. Nos vimos a tomar café la siguiente semana. Elena era muy directa y tranquila. En 20 minutos me contó su historia. Los detalles cambiaban, pero la estructura era igual. Mason controlando las apariencias, Mason cuidando su versión, Mason saliendo de la relación cuando le convenía. No te lo digo para que lo odies más, me dijo. Solo hubiera querido que alguien me dijera que no estaba loca. Yo ya llegué a esa conclusión, le respondí, pero gracias. Una semana después, Elena me contó que entre nosotras también hubo otra mujer, Rachel. Las 3 nos reunimos una noche en casa de Elena. No hubo drama ni gritos, solo comparamos fechas y llenamos huecos. Al terminar, el patrón era clarísimo. Rachel dijo en voz baja: lo peor no es que haya mentido, sino lo calculador que era para hacerlo. Ya no es tan calculador, dije. Me miraron. Perdió su trabajo en febrero. Nadie lo celebró, pero tampoco fingimos que no nos importaba. En junio, Carla me llamó a su oficina. Tenemos un cliente nuevo, me dijo. Un grupo hotelero coreano que se va a expandir a Estados Unidos. Hizo una pausa. Quieren a alguien que coordine directo con su equipo en Seúl. Parpadeé. ¿Pusiste coreano en tu currículum? Sí, lo puse casi por poner algo más. ¿Te animarías a viajar? Preguntó. Sí, respondí antes de que terminara. 2 semanas después ya iba en un vuelo de 14 horas, con la carpeta del proyecto y los audífonos puestos. Al llegar a Seúl era temprano y el equipo me recibió muy formal. Un director, 2 arquitectos y una coordinadora local. Cuando los saludé en coreano, la cara del director cambió un poco. Tu coreano es muy bueno, me dijo. Crecí en Koreatown, contesté. Las juntas eran claras, eficientes, sin rodeos. Me sentía bien ahí. En mi segundo fin de semana, caminé por un barrio tranquilo de casas tradicionales y calles angostas. Me senté en un muro bajito para revisar mensajes y vi que Vanessa me había mandado una foto de una de mis plantas, todavía viva. Mi mamá mandó una foto de la cena y también tenía un mensaje de Mason. Sé que no tienes que responder. Solo quería decir, lo eliminé sin abrirlo, no por coraje, sino para tener las cosas claras. Sabía que ese mensaje no traía nada que necesitara. Me puse a mirar los techos y a escuchar el ruido constante de la ciudad a mi alrededor. Aquella plática en acción de gracias pudo haberme quebrado, pero en realidad me puso en otro rumbo. El idioma que aprendí de niña, que antes parecía un detalle sin importancia, se convirtió en la razón por la que entendí todo antes de que me lo dijeran. De regreso en el avión, saqué una libreta y anoté 3 metas para mi próximo proyecto. Cerré la libreta, recliné el asiento y por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila, sin repasar conversaciones en mi cabeza. Al regresar de Seúl, el departamento ya no se sentía igual. No era más grande ni más moderno, solo estaba en orden. Me puse a desempacar sin prisa, coloqué las tazas de cerámica que compré en Insadong en la repisa de la cocina, enmarqué la ilustración en tinta y la colgué arriba de mi escritorio. Regué las 2 plantas que seguían vivas, y eso lo sentí como una pequeña victoria personal. La primera noche, el jet lag no me dejó dormir, así que me quedé en el sillón azul marino checando correos del equipo de Seúl con los próximos pasos. No había ni un solo mensaje de Mason, y esa ausencia se sentía totalmente intencional. Las semanas siguientes, el trabajo empezó a acelerarse. El proyecto del hotel ya estaba en la fase de planeación detallada, llamadas nocturnas 2 veces a la semana con el equipo de Corea, planos, materiales para aprobar, moverle al presupuesto,
Requería toda mi atención y se la di. Tener estructura me hacía bien, sentir que había reglas claras también. Una noche de jueves, Vanessa llegó con comida para llevar y una botella de vino. Se sentó en el sillón con las piernas cruzadas y se puso a ver todo a su alrededor. Ahora sí se siente como un hogar, dijo. Sí, contesté. Me vio con atención. ¿De verdad estás bien? Me tomé mi tiempo para contestar. No estoy rota, le dije. Estoy aprendiendo a adaptarme. Esa era la neta. Algunas noches el silencio se notaba en el pecho. No era tristeza, solo se sentía. De vez en cuando extrañaba la idea de tener pareja, compartir las comidas, escuchar a alguien moverse en la mañana, pero no era a Mason a quien extrañaba. Esa diferencia era importante. En julio, me encontré a Lauren por primera vez desde lo del restaurante, en el súper. La vi antes de que ella me viera. Se veía cansada, ya bien embarazada, parada frente al pasillo de cereales, como si se le hubiera olvidado que iba a comprar. Por un momento pensé en irme, pero justo entonces levantó la vista y me vio. Se puso tensa. Nos quedamos ahí, bajo la luz blanca. Dos mujeres que antes se sabían todo una de la otra. Hola, dijo. Hola. Hubo una pausa que pareció eterna. ¿Cómo estás?, preguntó. Ocupada, respondí. ¿Y tú? Ella asintió, cansada. No pregunté por Mason y ella tampoco lo mencionó. Lo siento, dijo al final, con una voz más suave de lo que nunca le había escuchado. Le vi la cara y sí le creí que lo sentía, pero un lo siento no reconstruye nada. Espero que todo salga bien, dije, refiriéndome al bebé. Ella solo volvió a asentir. No nos abrazamos ni prometimos nada. Solo nos fuimos cada quien por su lado. Cuando llegué a mi coche, me quedé un rato sentada antes de prenderlo. Ese encuentro no reabrió nada. Solo confirmó que la versión de nosotras que existía antes de Acción de Gracias ya no estaba, y las dos lo sabíamos. En agosto, Rebeca me mandó un correo confirmando que ya estaban hechas las últimas transferencias de dinero. Todo estaba oficialmente separado. Nada de cuentas, ni propiedades, ni obligaciones compartidas. Un corte limpio, al menos en papel. Casi al mismo tiempo, recibí otro mensaje corto de la señora Han. Mi hijo está pasando por un momento difícil, decía. No pido perdón, solo espero que estés bien. Lo leí 2 veces y por primera vez le contesté. Estoy bien, espero que usted también lo esté. Nada más, no fue reconciliación, fue cierre. El trabajo siguió creciendo, y un día, Carla me llamó a su oficina. El equipo de Seúl te pidió especialmente para la siguiente fase, me dijo. Confían en ti. Sentí que se me acomodaba algo en el pecho. Confianza, una palabra que hace meses me parecía complicada. Ahora era profesional, ganada, clara. Lo acepto, respondí. Ese otoño, mi proyecto salió en un boletín pequeño de la industria. Nada espectacular. Una foto del espacio de oficinas remodelado, un párrafo corto sobre cómo coordinamos equipos internacionales. Mi nombre salió bien escrito. Mis papás recortaron la nota y la pegaron en el refri. Vanessa me mandó una captura de pantalla con 3 signos de admiración. No se lo mandé a Mason. Ni siquiera me acordé de hacerlo hasta después cuando caí en cuenta que no lo había hecho. Una noche de octubre, me senté en el sillón azul con una taza de té y pensé en la mujer que fui esa Acción de Gracias, parada frente al fregadero, con las manos temblando, el rostro tranquilo, escuchando. Esa mujer pudo haberlo enfrentado en ese instante, pudo haber gritado o empacado sus cosas y haberse ido sin rumbo, pero se quedó quieta el tiempo suficiente para armar un plan. No admiro esa versión de mí, pero la respeto porque eligió la claridad sobre el caos. En noviembre, casi justo un año después de Acción de Gracias, me llegó la noticia del nacimiento del bebé de Lauren por conocidos en común. Tuvo un niño. Me quedé viendo el mensaje un buen rato y luego dejé el celular. No sentí coraje, ni tristeza, solo distancia. Ese capítulo ya estaba cerrado, no borrado, cerrado. Ese año, en Acción de Gracias, yo organicé la cena en mi depa. Algo chico, solo mis papás y Vanessa. Cociné platillos que eran mezcla de todo lo que soy, guarniciones americanas tradicionales y un platillo coreano que me enseñó la señora Kim hace años, preparado justo como ella me lo enseñó. En algún momento, durante el postre, mi papá miró alrededor y dijo, «Tú construiste esto». No hablaba de los muebles, hablaba de mi vida. Solo le asentí. Cuando todos se fueron y dejé los trastes apilados en el fregadero, me quedé un rato en mi cocina silenciosa. El mismo tipo de cocina donde todo cambió hace un año. Abrí la llave y dejé correr el agua sobre mis manos. Esta vez, no temblaban. Entendí cada idioma que se habló en ese cuarto y, lo más importante, me entendí a mí misma.